Buenas tardes, hoy vamos a hablar de afasias. La afasia se define como un trastorno adquirido del lenguaje que puede ser por lesión o degeneración del sistema nervioso central. Deriva del término afasia, del griego áfatos, que significa sin habla o sin lenguaje. La neuroanatomía del lenguaje está basada en la red perisilviana izquierda del lenguaje, que está conformada por la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke en la circunvolución temporal superior, el giro angular y el giro supramarginal en el lóbulo parietal, el fascículo arcuato o arqueado y el área de Broca en el lóbulo frontal. El fascículo arcuato o arqueado comunica las regiones parietales con las regiones frontales. También hay un control subcortical sobre el lenguaje que está dado por la vía córtico-vulvar que nace en la corteza, atraviesa la cápsula interna, hace conexiones con núcleos basales, tálamo y cerebelo y llega hasta el tallo cerebral. En cuanto a la dominancia del lenguaje, el 96 al 99% de los pacientes tienen dominancia izquierda, pero los pacientes zurdos podrían tener dominancia mixta en el 50% de los casos o un tercio de ellos dominancia derecha. Para evaluar las afasias principalmente tenemos que ver cómo está la producción dada por el lenguaje espontáneo, cómo inicia, si es fluente o no fluente, cantidad de palabras que dice por frase, normalmente mayor de 4, la velocidad, si hace pausas para buscar palabras, si tiene dudas sobre las palabras que dice, la prosodia, que es el aspecto emocional del lenguaje, circunloquios, que es redundar mucho antes de llegar a una idea principal, parafasias, que son fonémicas, si el paciente confunde dos sonidos similares, por ejemplo, oso y pozo, o semánticas, si el paciente confunde dos palabras por su significado, como por ejemplo libro o cuaderno. Segundo, la nominación. Hay que pedirle al paciente que nomine objetos o partes del cuerpo y partes de objetos, por ejemplo, un lapicero y la tapa del lapicero. Las afasias de Broca usualmente tienen trastornos de la nominación de verbos, mientras que las afasias de Wernicke usualmente no pueden nominar sustantivos. La repetición es el tercer aspecto de la producción del lenguaje, que es el sello de las afasias perisilvianas, que son Broca, Wernicke, global y conducción. Estas afasias característicamente no pueden repetir. Luego vamos a la parte de la comprensión. Hay que decirle al paciente frases simples y complejas y que siga órdenes para valorar si éste comprende o no lo que se le dice. Hay que valorar la lectura, a ver si el paciente es capaz de leer y comprender el lenguaje escrito, y la escritura, a ver si el paciente es capaz de escribir. Hay que valorar calidad de letreo y gramática. Hay que tomar en cuenta que hay que hacer el diagnóstico diferencial con apraxias en caso de que el paciente no pueda escribir o leer. Los síntomas asociados son importantes, pues nos pueden guiar al sitio anatómico y la etiología. El déficits visuales como hemianopsia y cuadrantopsia, déficit motor sensitivo, alexia, agrafia, calculia u otras apraxias y trastornos de memoria o comportamiento. En cuanto a las causas, la principal siempre va a ser la enfermedad cerebrovascular, un evento cerebrovascular agudo, un ictus. Epilepsia, principalmente la epilepsia de puntas centrotemporales de la infancia con arresto del lenguaje, y la epilepsia o síndrome epiléptico de Landau-Kleffner, que tienen afasia progresiva. Traumas por hemorragias, contusiones, hematomas expansivos, tumores y enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer y la degeneración lobar frontotemporal, que hacen afasia primaria progresiva. La temporalidad de la instauración del síntoma siempre nos va a guiar con respecto a cuál puede ser la etiología más probable. Y en cuanto a los tipos de afasia, tenemos las perisilvianas, principalmente Broca, que es no fluente, no nomina, no repite, pero sí comprende el lenguaje hablado. Podría tener trastorno del lenguaje escrito, o sea, puede que no lean porque hacen agramatismo, pero no pueden escribir por el mismo trastorno de producción. Pueden asociar hemianopsia derecha, apraxia bucofacial y de las extremidades, y la lesión está en el área de Broca, lóbulo frontal. La afasia de Wernicke es una afasia que es fluente, no nomina, no repite, no comprende el lenguaje hablado, no comprende el lenguaje escrito, o sea, no pueden leer, pero podrían escribir. Pero todo lo que los pacientes hablan y escriben
Está caracterizado por parafasias, neologismos y circunloquios. Tienen una lesión en el área de Wernicke. La afasia global es una afasia en la que todas estas características están afectadas. Son no fluentes, no nominan, no repiten, no comprenden el lenguaje hablado ni el lenguaje escrito y no pueden escribir. Tienen una lesión usualmente más difusa en la red perisilviana del lenguaje y asocian usualmente hemianopsias, hemiparesias derechas, apraxias de las extremidades. Tienden a aislarse, por lo cual también es conocida como afasia de aislamiento. La afasia de conducción, que es el cuarto tipo de afasia perisilviana, es fluente, pero no nomina, no repite, sí comprende, sí lee y sí escribe. Esta usualmente va a estar en el fascículo arcuato o el giro supramarginal. Asocia síntomas de cuadrantopsia superior, parafasias principalmente fonémicas y apraxias de las extremidades. Estas serían las 4 afasias perisilvianas que no repiten. Luego la afasia anómica, que como su nombre lo dice, no nomina, pero si es fluente, si repite, si comprende, si lee y si escribe. Esta es la afasia más común encontrada en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y tiene una localización más difusa o inespecífica. Luego tenemos las afasias transcorticales, que puede ser motora, sensitiva y mixta, que comparten características con las perisilvianas, salvo que estas afasias sí repiten. Sería esa la diferencia con respecto a las perisilvianas. Entonces la motora se comporta como un Broca, nada más que repite, o sea, es no fluente, no nomina y no escribe. Pero repite, lee, comprende y lee. Usualmente tienen hemiparesia derecha y su localización es en las áreas de asociación frontal, usualmente más medial, puede ser por lesiones de la arteria cerebral anterior. Las afasias transcorticales sensitivas se parecen mucho a la afasia de Wernicke y también se manifiestan en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Son afasias fluentes, no nominan, sí repiten, no comprenden lenguaje hablado ni escrito, o sea, no leen y podrían o no escribir. Usualmente hay lesión en las áreas de asociación parietal. Y la afasia transcortical mixta se parece mucho a una afasia global, o sea, es no fluente, no nomina, no comprende, no lee, no escribe, pero sí repite. Y usualmente es una lesión más difusa en las áreas de asociación frontoparietales. La sordera pura de las palabras, como su nombre lo dice, lo que va a tener es un trastorno de la comprensión del lenguaje hablado, pero pueden entender el lenguaje escrito, o sea, pueden leer, pueden escribir, además son fluentes, nominan y repiten. Asocian fonagnosia, que la fonagnosia es no reconocer sonidos familiares, y la lesión usualmente es temporal bilateral. La alexia sin agrafia son pacientes que no pueden leer, pero sí pueden escribir. Y otra característica es que tienen anomia para los colores. Todo lo demás lo pueden nominar. Son fluentes, además repiten y comprenden. Usualmente asocian cuadrantopsia superior contralateral o hemianopsias y la lesión está en el esplenio del cuerpo calloso más típicamente o en regiones temporoccipitales, mediales. Luego la alexia con agrafia, que es igual que la anterior, pero no pueden escribir tampoco. Son fluentes, nominan, repiten y comprenden el lenguaje hablado. Usualmente asocian parafasias y se asocia con el síndrome de Gerstmann, que tiene acalculia, agnosia de dedos, apraxia y confusión izquierda-derecha. Usualmente la lesión está en el giro angular. Luego las afasias subcorticales, que usualmente son afasias que son no fluentes, que no nominan y que podrían tener o no alteración de la repetición, la comprensión del lenguaje y la lectura, pero no escriben por el mismo trastorno de producción del lenguaje. Pueden asociar síndromes afásicos anteriores o un síndrome similar a Wernicke o a la afasia global si la lesión se extiende más allá de los núcleos basales, o sea, regiones temporales. Principalmente hay lesión de cabeza del núcleo caudado, del putamen anterior y del brazo anterior de la cápsula interna. Las afasias talámicas
por lesión del tálamo. Usualmente van a tener un trastorno importante de la nominación, pero van a ser fluentes, van a poder repetir y van a comprender el lenguaje hablado. Podrían o no tener alteración de la lectoescritura. Asocian parafasias semánticas, lenguaje de jerga, síndrome afectivo agudo o depresión severa. Y por último, las afasias derechas, que usualmente son fluentes, nominan, repiten, comprenden, leen y escriben, pero tienen aprosodia. Esa es su característica principal, que puede ser expresiva o receptiva, o sea, que no tiene el contenido emocional del lenguaje. Básicamente, como oír a un robot hablar, la forma más fácil de darse cuenta si el paciente tiene este trastorno es ponerlo a cantar una canción popular. Y las lesiones están en el hemisferio derecho no dominante. Muchas gracias.